Si estoy contigo nada temeré. Hola a todos, bienvenidos al día 33 de nuestra consagración, el último día de preparación. Estoy reunido aquí con Julián Hoyos, gran amigo, en este día en el que vamos a centrarnos en la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a arrancar con nuestras oraciones diarias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a hacer la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Después de decir yo, cada uno de los que está escuchando en casa va a decir su nombre. Yo, Julián Hoyos, dedico y consagro al Sagrado Corazón de Jesucristo nuestro país Colombia, para que en adelante todo lo que es y tiene nuestra patria se emplee en tu honor, amor y veneración. Es nuestra resolución irrevocable como colombianos que nuestra patria pertenezca a Él por completo, que todo lo que se haga en nuestro país sea por su amor y que Colombia y los colombianos renunciemos con todo el alma a cuanto pueda desagradar a este divino corazón. Colombia escoge, pues, al Sagrado Corazón por único objeto de su amor, por protector de su territorio, ciudadanos y habitantes, por apoyo en sus adversidades, por reparador de todas las faltas que han ocurrido en nuestros cielos, suelos y mares, y por asilo seguro en las horas oscuras de nuestra patria. Oh corazón de amor, Colombia pone en ti toda su confianza. Los colombianos tenemos todo de nuestras debilidades y malicias, mas lo esperamos todo de tu bondad. Consume todo lo que en nuestra patria pueda desagradarte y oponerse a ti. Que tu puro amor se grabe profundamente en Colombia y en el corazón de los colombianos, que jamás podamos olvidarte ni ser separados de ti. Sí, te suplicamos por tu inmensa bondad, graba a Colombia su nombre profundamente en ti, pues queremos que toda nuestra dicha y nuestra gloria sea vivir y permanecer como una patria a tu servicio. Amén. Santa Margarita María de Alacoc, ruega por nosotros. Amén. Amén. Estar aquí con Julián es un privilegio, una alegría, somos amigos, vivimos en diferentes ciudades y por eso a veces no nos vemos, pero habernos reunido para esto es un momento muy especial. Julián es un enamorado del Sagrado Corazón, tiene un espíritu misionero que me encanta, él y su esposa, su familia. Podríamos hablar y vamos a hablar seguramente de ESLA, la Escuela de Liderazgo y Argumentación, de Lazos de Amor Mariano, del Movimiento con Ciudadanos, de Unión Familia. Pero yo quiero empezar por otro lado hoy.
y quiero empezar. Después nos cuentas de tu conversión, pero yo quiero que nos cuentes dónde estamos y por qué es tan importante esta capilla para ti. Y esto lo vamos a ir uniendo con el Sagrado Corazón de Jesús. Les adelanto, está grabando Daniela. Entonces, cuéntanos quién es Daniela y por qué este sitio es tan importante. Pues en este lugar es muy importante obviamente en nuestras vidas porque queda justamente al lado de la casa pues, de mi familia, donde yo vivía antes de casarme, y es el lugar donde pues, en esta capilla tuve el privilegio, la oportunidad de pedirle la mano, de pedirle matrimonio a quien hoy es mi esposa, a Danielita, a la mamá mamá de 2 hijas, Margarita, que ya nos acompaña, tiene 1 añito y 3 meses, y de María del Pilar, que está en el vientre, que estamos esperando, y tenemos ya unos 4 meses también de embarazo. Yo digo tenemos, pero en verdad es ella, yo acompaño. Uno siempre dice ahí, bueno, estamos embarazados los dos. Y de alguna manera, en esta capilla que tuve la oportunidad de pedirle matrimonio un 19 de marzo, día de San José, marcó una especie de señal muy importante para nosotros, la fecha que siguió, que fue la fecha del matrimonio, porque en esa fecha, digamos, en el proceso de discernimiento y reflexión y oración que estábamos como viviendo durante ya la preparación para el matrimonio, para casarnos, empezamos a acercarnos mucho a una comunidad muy hermosa y una comunidad que tiene mucho que ver con esta devoción al Sagrado Corazón, que es la comunidad de la Visitación. Esta comunidad de religiosas que está en todo el mundo, por supuesto, que fundamentalmente pues, está en Francia y tiene mucha fuerza, obviamente tuvo su fuerza, su crecimiento en Francia, está también aquí cerquita y en varios lugares de Colombia. Empezamos a acercarnos mucho a estas religiosas que son de claustro, que tienen una vida, digamos, de vida contemplativa, y nos empezaron a introducir en una devoción muy hermosa, que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por medio de lo que se conoce como la Guardia de Honor, que es una devoción preciosa donde uno se consagra al Sagrado Corazón, tiene también uno se prepara, se consagra y especialmente escoge una horita de tu día que se la regalas al Sagrado Corazón, y esa es tu hora de guardia. Y básicamente es un momento en el que no tienes que dejar de hacer nada de lo que haces, pero es una hora siempre de tu día que tiene además un significado específico. El mío, que son las 8 de la mañana, es la hora de reparación por excelencia, entonces es también, digamos, una invitación a la reparación y demás, es honor, gloria y reparación al Sagrado Corazón. Y fue muy lindo porque nos acompañó mucho todo ese proceso de preparación al tiempo que nos preparábamos para el matrimonio. Y empezamos a acercarnos mucho. Y luego nos casamos y la fecha del matrimonio, que fue muy especial, fue 17 de junio en ese momento, que caía, digamos, solemnidad del Inmaculado Corazón de María en el fin de semana, que era de la solemnidad del Sagrado Corazón. Como nos casamos sábado, cayó el del Inmaculado Corazón y fue todo en honor pues, a ella, por supuesto, y al Sagrado Corazón, desde luego que es el invitado especial pues, de la fiesta. Entonces todo fue en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Fue muy bonito porque dijimos, bueno, si va a ser en honor al Sagrado Corazón de Jesús, pues hagamos un acto de consagración también en la misma misa. Entonces todos los que estaban en el matrimonio, pues hicimos un acto de consagración al Sagrado Corazón durante la misa. Y nos pasa hasta algo muy bonito, Pedro, y es que uno normalmente siempre está debatiendo qué nombres les vamos a poner a nuestros hijos y demás. Entonces, obvio, estábamos pensando mucho en eso y por curiosidad se nos ocurrieron 2 nombres. Dijimos, si tenemos una niña, primero se va a llamar Margarita, y si tenemos niño, pues se llamará Bernardo, decíamos nosotros. ¿Y por qué? Pues porque Margarita, obviamente, los que conocen un poco saben que fue la santa a la cual se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús, más o menos en 1680 y algo. Se le aparece, el Señor le empieza a hablar, le empieza a decir que quiere fundar con ella como una asociación, junto con los santos ángeles, para adorar, en fin, una cosa muy linda. Y dijimos, pues, en honor a Santa Margarita de Alacoque. Y Bernardo porque hay un santo también, bueno, beato propiamente, está en proceso también de canonización de España, el beato Bernardo Hoyos, que se le conoce como el beato de la promesa, además, porque a él se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús también, a este beato Bernardo Hoyos, y le dice, reinaré en España y reinaré con mayor devoción que en cualquier otro lugar. Es una cosa muy bonita. De hecho, de ahí viene la frase famosa que decimos cuando cantamos esa canción Reine Jesús por siempre, cuando dice, pues tú dijiste reinaré, viene esa promesa del beato Bernardo, y con seguridad la del divino niño que está a sus pies, también viene esa promesa cuando dice, pues claro, él fue quien nos prometió reinaré, ya nos lo dijo. Entonces tiene toda una enseñanza muy linda.
Y ese nombre Bernardo tiene muchas cosas que también ahorita estábamos conversando. Entonces dijimos, pues esos nombres. La gran coincidencia muy bonita es que el padre en la homilía, sin que le dijéramos ni nada, mencionó a dos personajes. Menciona a Santa Margarita y menciona a Bernardo, justamente. Entonces dijimos, aquí hay como una especie de confirmación del cielo de que algo, aquí el Señor está haciendo algo. Y ha sido muy lindo, ha sido todo un camino. Efectivamente, después del matrimonio nos hicimos guardias de honor y tuvimos la oportunidad de que ya estábamos en embarazo, entonces en el vientre también Margarita, nuestra primera hija, ya se consagró también como guardia de honor y es guardia de honor también desde el vientre. Entonces han sido un montón de bendiciones y de alguna manera yo creo que nos ha seguido y perseguido esa devoción a la que le tenemos mucho cariño. Los amigos nos dieron una obra del Sagrado Corazón hermosa con la que hicimos la consagración y está en nuestra casa. El Sagrado Corazón está entronizado en nuestro hogar. En fin, o sea, creo que somos una familia 100% entregada al Sagrado Corazón. Qué belleza. Estamos consagrándonos personas, familias, empresas y todos estamos consagrando al país. Yo veía ahora cómo fuiste hablando y las personas podemos ser guardias de honor. Dedicarle una horita con amor al Señor y siguiendo las condiciones y lo que nos digan las monjitas de la visitación. Preparan para eso, decías, ¿no? Invitar al Señor a los que se vayan a casar, consagrarse, pedirle al Padre que haga una consagración del matrimonio y de la familia al Sagrado Corazón. Qué bonito, lo haré para mi familia, tomo ese ejemplo, en la casa está el Sagrado Corazón, pero lo vamos a hacer ahora más especial, inspirados en ustedes. Y una mención importante a esa comunidad, es hermosa. La comunidad de la Visitación es preciosa y está llena de santos. San Francisco de Sales tiene mucho que ver en la fundación de esa comunidad. Era el director espiritual de Santa Juana Francisca de Chantal, que era también de esa comunidad. Tiene una cantidad de mártires, incluso en la Revolución Francesa. Es una comunidad llena de santas. Creo que hasta el día de hoy, o sea, es impresionante visitarlas en el claustro, conocerlas. O sea, es extraordinario lo que el Señor está haciendo en esa comunidad tan linda que ahí está y que reza por nosotros, el pulmón de la iglesia. El pulmón de la iglesia, esa oración, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poco de la historia. Yo la primera vez que oí una historia te la oí a ti en uno de estos videos que tienes con la Escuela de Liderazgo y Argumentación y era sobre la Revolución Francesa, sobre 100 años antes de la Revolución Francesa. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue, por qué 100 años antes que ahí vivió Santa Margarita María y qué tiene que ver esto con el Estado, con el rey? Maravilloso, pues Pedro, lo primero es que Francia ha sido para la Iglesia su primogénita. Eso es un nombre que la misma Iglesia le dio. Es muy bonito que de alguna manera a un país se le dé un título de estos. Es muy lindo porque por lo general la Iglesia tiene un trato como muy singular con cada país. A mí ya eso de entrada me parecía hermoso. O sea, cuando creo que fue Pío XII en un radiomensaje alguna vez le dijo a Colombia que era el jardín de la Virgen. Le pone ese tipo de títulos a cada país. Es una cosa muy linda. Es decir, de alguna manera cada país tiene su propia misión, su propia vocación en la historia del universo y a la historia pues del mundo. Es muy lindo eso. Y Francia tiene esto de primogénita. Es un país lleno de santos. O sea, quizá me atrevo a decir que es el país con más santos en todo el mundo. O sea, no hay una patria que tenga más. Y le ha entregado más santos en su historia a la Iglesia que como Francia. Y ha tenido santos desde, digamos, misioneros, grandes predicadores, como monarcas incluso. Recordemos Luis IX, San Luis IX fue pues santo y era rey de Francia en ese momento. Fue un gran rey que vivió en épocas de Santo Tomás de Aquino, de San Fernando III, una cosa hermosa. Y sucede también, más o menos para los años 1680, que vive también una religiosa extraordinaria llamada Margarita de Alacoque, que era religiosa visitandina, era pues de esta comunidad, que no era la única que pisaba. En Francia estaba también más o menos para esas épocas San Luis María Griñón de Montfort, por ejemplo, pisando tierras también y evangelizando en honor a la consagración a la Virgen. O sea, todo esto estaba pasando al mismo tiempo. Y estaba ella y a María Santa Margarita de Alacoque. De alguna manera el Sagrado Corazón de Jesús le da un mensaje. Antes de que entremos a eso, el contexto, o sea, es muy importante. El Señor escoge países también. Yo creo que eso es una cosa muy linda. Así como existen ángeles de la guarda de países,
Eso lo sabemos, por ejemplo, en Fátima, que la Virgen habla se aparece ese ángel de la guarda de Portugal y da unos mensajes a Portugal, que por ejemplo en Fátima María Santísima dice: Portugal no va a perder la fe, habla del llamado a rezar el Santo Rosario, y si un número específico rezan el Santo Rosario, entonces se van a privar del comunismo. Así como la Virgen de Fátima da unas menciones también a Rusia y le da un mensaje. O sea, de alguna manera hay una relación, por supuesto, de la Iglesia, pero también, o sea, el Señor le encarga ángeles específicos, a santos ángeles, a cuidar esos países. Eso es importante porque debemos acudir a ellos, rezar por nuestro país a ellos. Y también los países tienen unos destinos. Pensemos, por ejemplo, en Nínive. Me encanta la historia de Nínive con Jonás, porque Jonás llega a Nínive y le da un mensaje. Obvio, en este caso es un mensaje muy duro, es un mensaje de alguna manera de ruina, de perdición. Si ustedes no se convierten, lo que va a suceder. Pero es hermoso porque de alguna manera no existe lo inevitable, las cosas son evitables. A uno, digamos, en este caso Jonás le dice a Nínive y al pueblo de Nínive: va a pasar estas cosas si ustedes no se acercan a Dios, no se arrepienten. Y el gobernante de esa época de Nínive decreta de alguna manera penitencia, se echa cenizas, se arrepiente. Hay un ejercicio, eso que dicen las escrituras de: si mi pueblo se humilla y reconoce mi nombre, yo sanaré sus tierras. Pues es muy lindo, o sea, nunca existe de alguna manera como una especie de destino inquebrantable. Creo que por parte y por parte. Entonces esto es lo interesante. Tanto lo que parece malo y lo que parece un destino, digamos, desagradable o malo porque han escogido un camino de perdición, puede terminar transformándose en una historia de redención, la historia de Nínive. Como en el caso de Francia, hay una especie de pequeña historia triste, aunque no ha terminado. Pero lo cierto es que en 1689, cuando el Sagrado Corazón le dice a Santa Margarita: dile al hijo mayor de mi Sagrado Corazón, le da un mensaje muy lindo. Habla del monarca de ese momento, Luis XIV, muy conocido, le llamaban el Rey Sol, un hombre, digamos, lleno de pompa, un hombre lleno de, digamos, como de mucha ceremonia de las altas cortes francesas y demás. Le dice: dile a mi hermano mayor, a mi amigo. Le hablan un lenguaje muy lindo, o sea, como queriendo conquistar su corazón. Eso es lo que él quiere hacer, el Sagrado Corazón. Y Santa Margarita se pone en el trabajo de buscar la manera de hacerle llegar el mensaje, y le da un mensaje muy específico: quiero que mi corazón aparezca en sus estandartes, quiero que mi corazón siempre esté en su bandera, que de alguna manera reciban mi mensaje, que se consagre su persona al Sagrado Corazón de Jesús, y llegarán tiempos de mucha paz, le dice. De lo contrario, y ese es lo interesante, o sea, el mensaje tiene dependiendo también la voluntad, a veces una sola voluntad puede cambiar el curso de la historia, eso es muy lindo. Entonces, pero en este caso le dice: de lo contrario puede también haber mucho caos, muchas tribulaciones, si no sucede así. Porque de alguna manera el Señor también ve lo que empieza a suceder y lo que empieza como a fraguarse también en el interior del pueblo, y lo que empieza a darse. Y a partir de ahí, lo que parece, es que Luis XIV recibe como con indiferencia el mensaje. Parece que él rechaza el mensaje, que no lo recibe bien, no le presta como tanta atención. Y lo interesante pues del tema es que 100 años de manera exacta, 1789, ya se produce lo que conocemos hoy como la Revolución Francesa, que más allá de lo que muchas veces enseñan universidades frente a esto, lo cierto es que está caracterizado por una época que se le conoció como el terror, y básicamente era un ejercicio de decapitación, primero de los reyes, por supuesto, de Luis XVI, de María Antonieta, por supuesto, que además no tenía ningunas velas en ese entierro, una mujer que no tenía culpa política de nada. Y también luego de eso, por supuesto, a la gente realista, a la gente que de alguna manera defendía el reinado, el trono, pero también a la gente que se oponía a que a esta gente la decapitaron. Y luego también a la gente misma que era la que dirigía ese tribunal. O sea, terminaron matando a todo el mundo. O sea, terminó siendo eso verdaderamente terror. Y en ese proceso muchas órdenes religiosas. O sea, cantidades de conventos, de comunidades religiosas que tienen mártires, pero abundantes, producto de la Revolución Francesa. Ese de alguna manera fue también ese resultado que nadie nos cuenta de este episodio bastante difícil de la historia, donde Luis XVI pagó, por así decirlo, los platos rotos, se podría decir. Lo cierto es que Luis XVI, cuando lo enjuician, no le encuentran propiamente un crimen, o sea, no le encuentran propiamente un delito como para enjuiciarlo, al punto en que tienen que decir los que lo enjuician que es imposible reinar inocentemente, o sea, que su crimen es que sea rey, prácticamente. Es tremendo eso.
Y lo que sí se sabe es que durante la prisión, especialmente en la Bastilla, se sabe, por tradición, se cuenta la historia, que Luis XVI se alcanza a consagrar. Que él sí, por lo menos, se consagra al Sagrado Corazón. Él sí hace y firma con sangre, dice, de alguna manera, su consagración. Pues esto ya de pronto parecía demasiado tarde, pero por lo menos su alma. Y eso es importante. Y lo cierto es que también está ese pedazo de la historia que poco cuentan, de una región de Francia, que se llama la Vendée, que es una región que se levanta en defensa del Dios y del Rey. Y eso es importante porque tiene una serie de mártires y tiene también parte del terror, porque mucha esta gente la mataron de formas terribles, las que uno no se imagina. Pero ese territorio de la Vendée fue un territorio muy evangelizado. En ese territorio predicó San Luis María de Montfort, en ese territorio predicaron grandes santos que recordaron que Cristo es Rey, o sea, y que el Sagrado Corazón es el Rey. Y eso le dio el valor, son como una especie de primeros cristeros, estos de la Vendée. Entonces todo esto también sucedía, de alguna manera el tiempo que sucede esto en un país no deja de existir, como seguramente en tiempos de Jesús, esa pequeña minoría que son los discípulos que de todos modos se mantienen fieles y dan la vida, y su testimonio lo recordamos hasta hoy. Y eso nos dice que de todos modos todo país es redimible. Hoy Francia tristemente llegó al punto de consagrar crímenes como el aborto en su constitución. Y esto habla del camino que han escogido y de alguna manera lo que hoy pesa sobre estos países que han rechazado a Dios. Pero el camino de todos modos se puede revertir. ¿Cómo? A partir de la evangelización, a partir del testimonio de seres humanos, así se sientan minoría, como lo fueron los discípulos al principio. Seguramente en época de cuando crucificaron a Jesús, también los vieron a ellos, ustedes eran amigos de Él, ustedes también, y los persiguieron. Y ellos, aunque eran minoría, dieron su vida, y siendo minoría, los recordamos a ellos en la historia 2000 años después. O sea, el testimonio es eso, el martirio, que nos llega hasta hoy. Ese es nuestro reto entonces, es un reto para todos los que nos estamos consagrando. Es un reto de evangelizar, de ser esa levadura, de ser la sal, de cambiar esta realidad tan dura que estamos viendo actualmente en Colombia, pero también tan esperanzadora. Esto ocurre, lo que estamos viviendo está ocurriendo en el 350 aniversario de la aparición del Sagrado Corazón de Jesús. Está apareciendo en el año en el jubileo de la esperanza. Y nosotros como país tenemos una misión. Tú me hablabas ahorita de la misión de los países, ¿no? ¿Por qué somos el país del Sagrado Corazón? ¿Qué ves tú? ¿Qué misión ves para Colombia? Soñando, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras. Yo creo que así como María Santísima en Fátima dijo que Portugal no iba a perder la fe, a mí eso siempre me ha generado de alguna manera, como a mí me ha cuestionado, porque de todos modos Portugal es un país donde todavía hay mucha fe, pero es verdad que también es un país que se ha secularizado mucho. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible que la Virgen Santísima profetice que no se pierda la fe y hoy esté tan secularizado? Yo creo que la respuesta a eso, ya voy a ir al Sagrado Corazón, es que Portugal no es solo Portugal, Portugal es también Brasil. Y en ese sentido, digamos, Brasil es el resultado de muchos misioneros portugueses, no solamente los que conquistaron y las historias que nos cuentan, sino la cantidad de jesuitas y de la Orden de Cristo, que fue muy importante, que llegó allá y evangelizó por primera vez, y al punto en que hoy todavía la fe está más viva que nunca en Brasil. Brasil es un lugar que está experimentando un renacer de la fe hermoso, espectacular. Entonces uno dice, con por supuesto sus dificultades políticas y demás, pero eso incluso es indiferente a lo que viene sucediendo en el interior de comunidades de fe carismáticas, marianas, hermosas, que están sucediendo en ese país. Es precioso lo que allá pasa. Es por eso que entonces ese país no ha perdido la fe. Ahí está, ahí permanece la fe. Con nosotros pasa algo similar. Esa promesa del Beato Bernardo, uno diría, ¿cómo es posible que el Sagrado Corazón prometa que va a reinar en España con mayor devoción si España es un país tan secularizado? Que uno dice, es un país que hoy, pues a mí, yo creo que, no sé si fue Benedicto XVI, el Papa, que le dijo a un ministro español, que le dijo que el demonio odiaba muchísimo a España y que por eso lo atacaba tanto. Y uno se da cuenta, España es un país muy, muy azotado, o sea, por todo sentido, por la secularización, por el odio a la fe, por la violencia entre ellos. O sea, la guerra civil dejó tantos mártires y de alguna manera, digamos, están esas imágenes de los ejércitos rojos disparándole a ese monumento del Sagrado Corazón. Entonces uno dice, ¿dónde está entonces esa devoción? Yo creo que está aquí, porque es que nosotros somos el resultado de la evangelización de muchos misioneros españoles. Más allá, por supuesto, toda empresa humana tiene sus oscuridades y sus luces, pero no deja de haber una gran luz en grandes hombres. Por Dios, es que cuando vino el Papa Francisco acá nos recordaba la historia de San Pedro Claver.
la historia de tantos santos que vinieron acá a entregar su vida por los más olvidados. Y ese legado no se puede olvidar. Y ese legado es del que nosotros somos de alguna manera herederos. Somos herederos de esa historia y esa tradición religiosa. Y yo creo que Colombia es especialmente eso. O sea, Colombia recibe la herencia de devoción que había en España. Y yo creo que con Colombia, sus países hermanos, o sea, Colombia no se entiende, por supuesto, sin el Ecuador, no se entiende sin Venezuela, no se entiende sin Panamá. Y de alguna manera estos países que tenemos esa hermandad histórica, tenemos también esa hermandad en la devoción al Sagrado Corazón. El Ecuador, por ejemplo, con el presidente García Moreno, fue el primero en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Y es hermoso. Y en Ecuador hay un himno que compusieron no hace mucho, es hermoso, se llama Dios de Amores, que lo invito a escuchar, el que no lo ha escuchado, es hermoso. Y es un himno al Sagrado Corazón de Jesús y recordando esa consagración. Y me encantan los textos de García Moreno, presidente que fue asesinado, mártir, al Papa en ese momento, diciendo: este país es incontestablemente del Sagrado Corazón, más allá de quien tome posesión después. Murió Esto con ya una es... imagen del Sagrado Corazón Sí, en el pecho, ¿no? sí, Cuando sí. lo mataron. Y lo mataron y perdonando a sus agresores y diciendo: Dios no muere. O sea, que de alguna manera fue el inspirador de los cristeros, porque ellos repetían eso. Gracias a García Moreno, un presidente extraordinario, que hoy en día hay muchas leyendas negras contra él también. Sí. En el caso de Venezuela, la devoción al Santísimo Sacramento, que es hermosa, la devoción eucarística en Venezuela es poderosísima y de alguna manera una consagración también al Santísimo Sacramento, que es lo mismo que decir devoción al Sagrado Corazón. Porque si pensamos, recordemos por ejemplo esa lanza del soldado romano Longinos al Señor cuando traspasa su costado y traspasa el corazón de Jesús, y de ahí sale sangre y agua. De ahí nace la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Eso lo dice el magisterio de la Iglesia y los papas en Aurietis Aquas y demás. Pues en el anciano, que viene con nombre de Longinos en Italia, esto es hermoso, hay un milagro eucarístico que se estudió, y lo que se encontró de ese milagro eucarístico es que es de la carne del miocardio. O sea, el corazón de Jesús está en la Eucaristía. Entonces es la misma devoción la de Venezuela. Y en Colombia, por supuesto, esto lo conoces muy bien, sucede así en 1902, luego de la Guerra de los 1000 días, sucede por iniciativa de Monseñor Bernardo Herrera, al presidente marroquín, le dice: consagre a Colombia el Sagrado Corazón. Entonces se decide hacer un voto al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí se pone la primera piedra de lo que hoy se conoce como la Basílica del Voto Nacional, una basílica que es monumento de paz para nuestro país, un país tan desgarrado por la violencia, un país donde la violencia pareciera paisaje. De alguna manera, ese monumento donde decimos: te hacemos este voto, a ti, Sagrado Corazón, nos consagramos. Y esa súplica me encanta, porque si uno la mira en clave de lo que le mandó decir el Sagrado Corazón al presidente de Francia, tiene sentido lo que sucede 5 meses después. Y a mí no me parece una simple coincidencia. Hablamos mucho del Tratado de Wisconsin, lo que sucede, y luego se logra la paz en nuestro país. Y a mí eso me parece hermoso por una sencilla razón, y es que los países, de alguna manera, para conseguir la paz hoy en día, lo hacen por medio de pactos escritos y ya. Yo creo que el pacto escrito, el acuerdo escrito es insuficiente. Seguro es un buen esfuerzo, y no me atrevo a decir que no, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque la verdadera amistad, nos lo enseñan los grandes santos, San Francisco de Sales, siempre se funda en torno a un amor común. San Agustín dice eso: la concordia es posible en torno a un amor común. ¿Qué es la concordia? Es la unión de corazones. No podemos solamente ponernos de acuerdo en no agredirnos, eso sería insuficiente. No es solo una constitución, que la constitución del 91 nos va a dar la paz, eso sería insuficiente. Lo que nos da la verdadera paz, la concordia, es un amor común. Y ahí el país, en cabeza de sus gobernantes, hizo un voto común de amor al Sagrado Corazón, y eso verdaderamente es capaz de volver a la amistad de un pueblo. A mí eso me parece hermoso, y es lo que sucede en nuestro país, y sucedió, ¿sabes cómo puede suceder perfectamente hoy? ¿Y por qué Colombia es el país del Sagrado Corazón de Jesús? Porque esa devoción que fue prometida allá está presente acá y está presente en cada hogar. No solamente con el cuadro, la imagen, la entronización del Sagrado Corazón, con esta consagración, sino también con la del Divino Niño. Porque la del Divino Niño es también una devoción al corazón de Jesús. Conoces muy bien, mejor que yo, la historia de la Madre Angélica, y como ella, su devoción del Divino Niño la transforma en una devoción al Sagrado Corazón, con el niño entregando el corazón de Jesús. Todo eso es precioso, o sea, esa es nuestra herencia, y nosotros tenemos que estar convencidos de que esa es una realidad que pesa mayor que toda otra. Y termino con esto, Pedro. Me parece que fue Monseñor Darío Castrillón quien le escribe una carta a Marta Robán, fundadora de los Foyers de Charité,
donde le empieza a preguntar por qué nuestro país, digamos, se desgarra tanto en la violencia. Y parece que Martha Rohan le responde diciendo que, claro, el demonio detesta este país porque este país tiene un destino muy grande de ser luz para todo el mundo. Esa frasecita de ser luz para todo el mundo la hemos escuchado también, no solamente por ese mensaje y por esa carta, sino por un gran apóstol que visitó este país, llamado John Rick Miller, un hombre extraordinario, el fundador de la Misión por el Amor de Dios en todo el mundo, un hombre que vino a este país y que en el gobierno del presidente Uribe se encargó de solicitarle que se hiciera una consagración de nuevo al Inmaculado Corazón de María, y que obedeció, que se logró y demás, y que él muchas veces se encargó de decirle a Colombia: Colombia, ustedes están destinados a ser luz para todo el mundo. Y cierro con esto. Ese es el destino de nuestro país, pero es un destino al que debemos responderle que sí. Y depende no tanto de la situación que esté arriba, por así decirlo, sino de cómo inicia abajo, que es el ejercicio. Por eso me encanta esto, además, en el último día del Sagrado Corazón, de la preparación, porque es que eso tiene que ser fruto de una piedad popular, por así decirlo, una iniciativa del mismo pueblo, como cuando llega Juan Pablo II a Polonia, que el pueblo le gritaba: queremos a Dios, y fue ese mensaje el que tumbó el comunismo, por ejemplo, en Polonia. O sea, es el pueblo el que toma la iniciativa de alguna manera, y a mí eso me parece hermoso, porque Colombia acepta ese destino desde cada hogar que tiene y hace de su hogar un hogar del Sagrado Corazón de Jesús. Hay una oración que es muy importante para nuestro país, se llama la oración patria, también se le conoce como la oración del soldado, es muy famosa, que dice: Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Y una frasecita que me encanta, que pasa desapercibida, que dice: creo en tu destino. Para mí esa es la parte más hermosa, porque es entender, nuestro país tiene un destino, y ese destino no es marcado por el episodio de violencia, no es marcado por quién gobierna en un momento, no es marcado por cualquier contingencia o situación en la que estemos, es marcado por ese sí que le damos en nuestros corazones desde abajo, por así decirlo, desde el pueblo. Eso es lo que marca el destino. Si muchos somos los que decimos: creo en tu destino, le estamos diciendo que sí al Sagrado Corazón de Jesús, entonces de alguna manera ahí le damos un destino que no es la violencia, no ese es el destino de nuestro país, es la paz, fruto del amor común al Sagrado Corazón de Jesús. Wow. Cada uno de nosotros consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, cada uno de nosotros configurando su corazón con el corazón de Cristo. Esto, cualquier sueño se queda cortico. Podemos cambiar. Colombia tiene mucho de qué estar orgullosa. Generalmente miramos las cosas tristes, la violencia, y hay una nube negra que vemos. Pero somos un país orante, somos un país de fe. Los extranjeros que vienen sienten la calidad humana, se quieren quedar a vivir acá. Hay muchas cosas que el mundo no quiere que veamos, y podemos ser agentes de cambio, agentes de evangelización, lograr que muchos corazones quieran seguir la voluntad de Cristo. Yo ahí quisiera hablar un poco, que nos contaras un poco de ti, porque yo siento que tu misión es transformar corazones. O sea, es como que tú dijeras: yo lo que quiero es transformar el corazón de muchas personas a través de una cantidad de apostolados. Cuéntanos cómo empezó esa transformación de tu corazón, y un poco de esa misión personal, porque también queremos hablar conociéndonos, y yo me encantaría que te conocieran más, Julián. Pues gracias, Pedro, de verdad, mío, usted pague. Pues yo era una especie de alma extraviada, yo creo. No sé, a mí me pasaba una cosa interesante, y es que mis papás han sido de fe casi prácticamente toda mi vida. Mi papá tuvo una historia, digamos, propia de conversión cuando yo tenía 7 añitos, y yo crecí en un ambiente de rebeldía propia, como esa herencia de fe que de alguna manera ellos me querían transmitir. Desde la escuela a mí no se me olvida, mi papá me llevaba mucho a retiros espirituales y a todo esto. A veces hasta casi que me prometía cosas: te ganas esto si vas a un retiro, o si estoy castigado entonces tienes que ir a un retiro. Eran sus métodos, y en su impotencia como podían a veces hacer el esfuerzo por traer a su hijo a la fe. Y yo de alguna manera mucho tiempo les decía que yo no creía, que yo era más bien como escéptico, casi que llegaba al punto de sentir por mi interior que yo no creía en Dios. Y me parecía como muy ajeno a mi vida la realidad, pues, de la fe y de la iglesia. Yo veía que mis papás lo hacían, pero eran mis padres, no tenía nada que ver conmigo de alguna manera. Y fue una especie de tiempo de rebeldía y de rechazo a esa herencia, a eso que me querían transmitir, y al esfuerzo, pues, que ellos hacían,
y pues obviamente tuve una adolescencia difícil, sin cosas demasiado, digamos, graves, lo que sea. Yo creo que el Señor me cuidó mucho, en todo caso, o sea, el inmenso amor de Dios lo veo, pero evidentemente una adolescencia marcada por la rebeldía, la violencia. Yo peleaba casi todos los días en la escuela con los amiguitos. Yo llegaba a la casa todo el tiempo con el ojo morado, con cicatrices, de todo. Y yo decía que me preguntaran cómo quedó el otro. Esa era mi forma. Yo llegaba después a la casa así. Me expulsaron de colegios varias veces, perdí años, o sea, y de alguna manera yo mismo me fui tragando como la idea de que yo iba a ser la oveja negra de mi familia. O sea, como que ese iba a ser mi destino, por así decirlo. O sea, yo estaba destinado a ser el hijo perdido. Entonces a mí todo el mundo me decía, tus papás tan juiciosos, tus hermanos, todos, tu hermano mayor tan juicioso, no sé qué. Mi hermano mayor le decían Superman, era súper mega deportista, súper mega organizado en el estudio, estudiosísimo, juiciosísimo, todo ejemplar. Yo era la oveja negra, o sea, yo en todo al revés. Y de alguna manera yo me empecé como a creer eso. Como que ese va a ser mi destino, eso es lo que va a ser mi vida. Mi vida va a ser la vida de la oveja negra de su familia, por así decirlo. Y me pasó una cosa muy bonita. Yo creo que eso es parte pues, de lo que transformó mi corazón. Yo creo que el Señor me tenía que gritar para yo poderle hacer caso. En una de esas muchos intentos de mis papás acercarme a la fe, ellos, yo estaba ya más o menos como en décimo, iba para un décimo de la escuela. Mis papás me prometen que me van a regalar algo, como un viaje o lo que sea, si yo me iba a unas misiones. Yo no tenía ni idea que eran unas misiones y me pareció una cosa extrañísima, sobre todo porque, y esto lo digo con mucho respeto, yo nunca en la vida había visto que los católicos hicieran misiones. Yo entendía que eso era una práctica muy propia de los testigos de Jehová, que eran tocar las puertas de las casas y hablarle a la gente como de Dios y todo eso. No me imaginaba nunca que los católicos hicieran eso, muy ignorante yo, por supuesto. Entonces me enviaron a un municipio de la costa de Magdalena que se llama Fundación. Hermoso municipio donde hace mucho calor. Por molestar le decían Fundición, porque hacía mucho calor. Claro, lo normal de la costa pues es que haga calor. Entonces allá nos mandaban de a 4 misioneros a tocar las puertas de las casas de las personas y pues hablarles de Dios. A mí me mandaron, claro, en 3 misioneros y yo. Entonces ellos me conocían porque conocían a mi familia y como que rezaban por mí, sabían quién era yo, o sea, tenían clarísimo que yo era objetivo militar espiritual para ellos. Y me pasó una cosa muy interesante y es que pues yo los acompañaba, les decía, pues hablen ustedes, yo los acompaño, aquí estoy como casi que obligado pues, pero aquí estoy. Tocaban las puertas, algunos lo recibían, otros gracias, no puedo, muchas veces lo recibían y les hacían pasar a la sala de la casa. Entonces, qué sé yo, abrían la Biblia, hablaban de las escrituras, cosas así, yo callado ahí, así presente. En una de esas entramos a la casa de una señora, yo creo que este es el episodio que me cambió la vida para siempre, seguro yo te lo he contado ya muchas veces. Entramos a la casa de una señora, ella era mamá, cabeza de hogar, nos recibió en su sala de su casa, nos empezó a contar que ella tenía un hijo con síndrome Down. Yo tenía más o menos 18 años en esa época, su hijo tenía también más o menos entre 17 y 18. Y ella dice que ella quería ir a misa los domingos, quería poder asistir a la misa y tal, pero ella pues era una señora muy pobre, tenía muy pocos recursos y no tenía con quién dejar a su hijo, ella era mamá soltera. Y pues le preguntamos por qué no lo llevas a la misa, pues normal. Y ella me dijo, no, es que él tiene unos amiguitos y los amigos le dijeron que no entrara a la iglesia, que porque ahí abusaban de las personas. Y él, en su condición, le generaba pánico entrar a la iglesia. O sea, que sudaba, que no era capaz de entrar a una iglesia porque se imaginaba cosas muy feas. Entonces le daba miedo entrar a las iglesias. Lo que a veces hacen las amistades también, bendito Dios. Y ella nos decía, yo la verdad es que no tengo con quién dejarlo, no sé qué hacer, entonces no puedo volver a misa, por esa sencilla razón. Y contándonos eso, pasa una cosa muy interesante y es que me mira a los ojos y me dice, ¿tú por qué no hablas con él? Y justo me escogió a mí. Wow. Y ahí el disque ateo dice, ay Dios mío. Y entonces dije, pues no, pues qué pesar, pobrecita la señora, le voy a ayudar. Entonces entré yo al cuarto de él, que estaba pues ahí en su cuarto y tal, charlando normal. Entro al cuarto de él como a hablarle, a meterle conversación normal. Él había visto a los misioneros. Entonces cuando yo entro a su cuarto, lo primero que me pregunta es que si yo era misionero. Cuando me pregunta eso, yo le di una respuesta horrible, muy fría, tenaz. Y es que yo le dije, no, la verdad es que yo ni siquiera sé si creo en Dios. Le dije, la verdad es que no sé si creo en Dios. Pues este hombre me sienta en su cuarto. Él sintió como mucho dolor con esa respuesta que yo le di. Él me sienta en su cuarto, teníamos más o menos la misma edad. Me sienta y él empieza a darme sus razones, sus argumentos de por qué Dios existe.
Y Él empieza como a hacer el esfuerzo de demostrarme que Dios existe y empieza como a hablarme y a decirme cosas. Y a mí me pasa una cosa que yo hasta el día de hoy todavía no sé ni explicar, porque yo no le entendía mucho lo que me decía. Algunas cosas eran claras, otras no tanto, pero una frase que me la decía nítida, me la hacía perfecta y todo el tiempo la repetía. Y todo el tiempo me decía, tú no te das cuenta. Y me volvía y me repetía, no te das cuenta. No te das cuenta. Cada vez que le escuchaba yo que decía no te das cuenta, yo sentía un golpe en el corazón, como algo. Y yo empezaba a sentir algo, como que el corazón me dolía cuando me decía eso. Y hay un momento, y esto me pasa algo que es sobrenatural, que realmente yo no sé, no tenía manera de explicar esto. Y es que Él me mira a los ojos y cuando me empieza a decir no te das cuenta, yo veo el rostro de Él y se le transforma, o sea, se le cambia completamente. Y no era el rostro de Él, o sea, yo empiezo a ver el rostro de Jesús. Y empiezo a ver los ojos del Señor y veo que el Señor me está diciendo, y me mira a los ojos y me dice, no te das cuenta cuánto te amo. Cuando me pasa eso, pues yo me quebré, me destruí, pues ahí yo me tiré al piso a llorar. Y nada, pues yo ahí llorando en el piso porque Dios me estaba hablando, me empecé a ver como en mi propia vida todos los esfuerzos que el Señor había hecho por medio de mis padres, de mostrarme el amor de Dios y de yo rechazarlo y de irme y todo. Y como todos los intentos del Señor de decirme, mira, date cuenta todo lo que yo he hecho por ti. Y yo pues llorando en el piso. Él se asustó. Dijo, como ¿qué le pasó? ¿Qué hice? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Entonces me quiso como consolar. Y yo por dentro, no sé por qué, me dio un arranque. Y yo dije, si este es Dios, le voy a dar un abrazo. Y dije, pues sí, ¿cómo así? Estoy al frente de Dios, no tenía ni idea de nada. Yo, este es Dios, le voy a dar un abrazo. Yo me levanté y le di un abrazo. Y sentí el abrazo del inmenso amor de Dios. O sea, yo sentí que el corazón mío así destruido en pedazos se puso otra vez en su lugar. O sea, yo sentí que todo volvió a... O sea, sentí el abrazo de Dios. No tengo cómo explicar eso, sentí el abrazo de Dios. De ahí, literalmente salí y lo primero que hice apenas salí de la casa, agarré el celular y llamé a mis papás. Y les dije, papás, ahora sí quiero ser misionero. Mis papás hacen parte de una comunidad muy bonita que se llama Lazos de Amor Mariano, pues han estado ahí toda la vida. Y desde ahí les dije, yo quiero ser misionero. Y han sido los años más felices de mi vida. Mi mamá lloraba de la alegría, hijo, oye, fiesta en el cielo, de todo, súper lindo. El hijo pródigo. Literalmente el hijo pródigo volviendo a casa. Y eso me cambió la vida para siempre, al punto en que incluso me marcó mucho un tema que ha estado muy en mi corazón siempre, que es el tema de la defensa por la vida, que es un tema que nos ha unido muchísimo en nuestra amistad. Yo aquí lo he hecho al agua. Mis recuerdos con Pedro es estar a las 3 de la mañana frente a Oriéntame rezando en vigilias de 40 días por la vida, haciendo todos estos apostolados, porque la misma sensibilidad frente a este tema me quedó como una herida en el corazón casi que para siempre. O sea, de alguna manera eso me movió siempre al apostolado pro vida. Los que son mis amigos me conocen siempre, saben que siempre me ha apasionado eso y ha tenido mucho que ver pues ese tema hasta el día de hoy. Y es a lo que me he dedicado y de alguna manera una cosa ha llevado a la otra. O sea, yo me siento un misionero y es lo que sé hacer, o sea, es lo que sé hacer, no sé hacer otra cosa realmente. Y el Señor en este proceso de dedicarme a servirle y a servirle al niño Jesús, en esos niños en el vientre que muchos olvidan y demás, he llegado hasta aquí, con un grupo de amigos, inventarnos pues por inspiración del Señor y de la Virgen todo esto de Conciudadanos, que es una cosa muy linda de evangelización en los lugares donde casi nadie quiere ir, o sea, los lugares más olvidados de la nación, del mundo público y demás, y ahí, qué sé yo, instalarlo al Señor, el sagrario, tener un sagrario ahí, el rezar el rosario cada mes, cada 13, la consagración al Sagrado Corazón otra vez. Ahí estás hablando del Santísimo. Del Santísimo que hay en la capilla del Capitolio Nacional. En la que un grupo de amigos tuyos logró llevar que se pusiera el Santísimo ahí. Sí, y ahí el mérito lo tienen un grupo de amigos que, digamos, se hicieron el aporte. Yo ahí poco hice, y especialmente un gran amigo, Mauricio Giraldo, que es senador, que fue el que dispuso todo y pues hizo todo lo que tenía que hacerse para lograr tener el sagrario ahí, porque antes estaba la capilla, se llama Capilla María Auxiliadora, ahí en el Capitolio, hermosa, pero no tenía el Señor. Estaba la Virgen sin su hijo. Estaba la Virgen sin su hijo, literalmente. Y hoy, gracias a Dios, está el Señor 24 horas, digo, cámara de vigilancia, o sea, protegido, porque sabes que también lo quisieron eliminar la capilla, y hubo una lucha que se dio tremenda porque querían cerrar esa capilla, como la del aeropuerto de Bogotá, hay una guerra a veces de laicismo tremenda en nuestro país. Se logró no solamente tener esa capilla, sino además está el Señor ahí. Y las cosas que han pasado después de eso, los milagros que han pasado, han sido impresionantes, lo mucho que falta, por supuesto, pero también eso habla ya del Señor, también lo que viene haciendo.
todo eso ha sido muy lindo, la consagración de nuevo, porque desde 1994, que cada presidente cada año iba y renovaba la consagración, se dejaba de hacer. O sea, ya no se hacía, o por lo menos además las instituciones ya no participaban, de pronto el pueblo sí se ha mantenido esa devoción en el corazón del pueblo, pero las instituciones se separaron de eso. Ahorita todo ese esfuerzo por volver a llevar, pues si no, qué sé yo, el presidente o lo que sea, pues sí, miembros de instituciones, gobernantes, legisladores, que en consejos, que en alcaldías, que en gobernaciones, ese ejercicio por volverlo a hacer, porque sabemos que eso da fruto, porque le tenemos fe a esos actos de consagración. Sabemos que eso es lo que más tiene el poder de unir a este país y de devolvernos la paz. Pongamos el Sagrado Corazón de Jesús en donde cada uno de nosotros puede, en la casa, en el sitial de honor, en el taller, en el lugar de honor, en la cafetería, en la papelería, en todos los comercios, negocios, en las empresas grandes. También algunas empresas grandes se están consagrando. Dios en la empresa tiene empresas pequeñitas y grandísimas y tienen al Sagrado Corazón en un lugar de honor. Pongámoslo donde Él debe estar, pero principalmente en nuestros corazones, que reine en nuestros corazones. Y qué rica esa lucha que están dando de llevarlo a esa periferia, a ese lugar donde todos vemos que uno dice, oye, ¿cómo hacemos para que se consagre el país? ¿Cómo hacemos para que haya políticos de la manera conforme al corazón de Cristo? Pero también hemos visto políticos buenos, y Dios ha dejado ver que hay senadores buenos, que hay alcaldes buenos, en medio de tanta cosa. A veces el mal hace mucho ruido y el bien no suena, pero de repente se deja ver. Y vemos muchas cosas buenas que hay que nos dan esperanza. Sí, a mí hay una señal de esperanza muy bonita. Fue la misa, la Santa Misa que se celebró en el Capitolio, y especialmente en el recinto, en la plenaria, donde se congregan todos los senadores. O sea, el lugar de alguna manera donde se hacen las leyes de este país, ahí, en ese lugar, se celebró la Santa Misa. Y también se celebró luego en el Salón Elíptico, que es el de la Cámara de Representantes. O sea, de alguna manera también que el Señor sea Rey de cada lugar donde está. Desde nuestro corazón, nuestra casa, nuestra empresa, de donde estemos, hasta el lugar donde de pronto a veces más lo quieren olvidar. Porque a mí una frase muy linda es del Papa Pío XI, creo, que dice que ahí donde se suprime con indigno silencio el nombre de Dios, pues ahí tenemos que decirlo con más fuerza. Y hoy como que lo están olvidando y lo están sacando de esos lugares, pues ahí hay que anunciarlo con mayor fervor y mayor fuerza, porque ahí también merece que lo recoronemos como Rey. En esos países que no se puede, mejor dicho, que hay que ser mártir de la fe, que la iglesia es perseguida, pero tú ahora me hacías una reflexión que nosotros tenemos otro tipo de reto, ¿no? ¿Lo podemos hablar? Sí, de alguna manera nosotros, pues en Colombia, así como en Oriente Medio, pues tantos cristianos hoy están dando la vida. Vemos nomás en estos días, Pedro, esta gran masacre de la que habló el Papa León XIV, de la masacre en Nigeria, casi 200 personas que son perseguidas y que verdaderamente hoy están dando la vida por la fe. Que eso es tan duro y tan fuerte que como cristiano nadie habla de eso. Hablamos mucho, por supuesto, y que hay que hablar de las guerras que hay en nuestros países, que la de Ucrania, que la que hay, por supuesto, en Gaza y demás, y hay que hablar de estas guerras. Y poco se habla de estas persecuciones que sufre la iglesia en estos lugares donde, además, es impresionante porque sangre de mártires, semilla de cristianos, más crece la fe, pero que está verdaderamente en el Oriente el pueblo católico entregando la vida. O sea, les cuesta la vida anunciar a Cristo, pero también es cierto que hay una especie de martirio de otro tipo, si se pudiera hablar. Hay un martirio que es el martirio por la verdad, y es el martirio del que también nos habla el Señor. A mí me encanta ese diálogo que tiene Jesús con Poncio Pilato, que nos habla mucho del martirio que nos toca en Occidente, porque nuestro Señor le dice a Pilato una cosa muy linda. Pilato le pregunta si es rey, y el Señor le dice, en verdad para esto he nacido y he venido a la tierra, para ser testigo de la verdad. Le dice que es rey, que su reino no procede de este mundo, que es un reino que viene por supuesto del cielo, pero dice para ser testigo de la verdad. Y sabemos que esa palabra testigo en latín viene de martiria, que es exactamente eso, o sea, es dar la vida por la verdad. Nosotros en Conciudadanos tenemos eso como lema, es entender que no hay nada que valga más en tu vida que la verdad, porque es que la verdad es un nombre de Jesús. Cristo mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos santificando su nombre, por así decirlo, toda vez que estamos dispuestos a arriesgarlo todo
por no renunciar a la verdad. Pensemos en Santo Tomás Moro, por ejemplo, muy reconocido y patrono de los gobernantes. Fue un hombre que le tocó dar la vida por la verdad. Él tuvo que escoger entre su cargo y su lugar como gran canciller de Inglaterra, cargo más alto de alguna manera que podía ocupar alguien distinto al del linaje y de la dinastía pues, del rey, o la muerte. O sea, le tocó elegir eso, o sea, o la verdad o conservar el cargo, y él escogió la verdad. Y no solamente perdió el cargo, perdió la vida. Y él decir eso tan hermoso cuando el verdugo va a acabar con su vida y le va a cortar la cabeza, el verdugo le pide perdón. Y Tomás Moro le dice esto tan hermoso porque al verdugo mismo le dice: tú me darás una gloria que nadie nunca podría darme. Ármate pues de valor y cumple tu deber. O sea, entender lo que significa el martirio, lo tiene clarísimo este hombre. Sí. Y entregó su vida y dijo: siervo del rey, por supuesto, pero primero de Dios. Y por encima del rey está Dios. Y entregar la vida, pues de pronto el Señor, no sabemos, no nos llamará de pronto un martirio de sangre necesariamente, pero sí a la posibilidad de que por el hecho de, digamos, de rendirle honor al Sagrado Corazón, de rendirle honor a la verdad, podemos perder el puesto, podemos perder la reputación, el cargo, lo conseguido, la opinión de los amigos, de la gente. Hoy en un mundo que quiere Occidente olvidar a Dios con todas estas ideologías que hoy hay y con esta mentira que se ha impuesto, de alguna manera uno decir: si pierdo todo lo que he conseguido, todo lo que he ganado, pero conservo a Cristo, no he perdido nada, lo tengo todo, lo tengo a Él. Conservo la verdad, no he perdido nada. Y necesitamos valientes de ese tipo de martirio en Occidente, que es el martirio de pronto no de sangre, pero sí de vida, sí de reputación, sí de todo esto, que también es ser testigos. Y es lo que de pronto el Sagrado Corazón nos está pidiendo para estos tiempos acá. Wow. Bueno, ya vamos un poco cerrando. Quisiera mencionar una iniciativa del padre Daniel Bustamante, 1 millón de rosarios por Colombia. Me parece bellísima. Todos nosotros debemos ser misioneros. Estamos llamados a ser discípulos misioneros, a vivir con ese corazón de Cristo que nos da gozo. Ese gozo es esa alegría trascendental y esa paz, el tener familias unidas, el estar llamados a hacer unión, a hacer puente entre tantos y hacer de este un país que es el país del Sagrado Corazón. Jesús tiene un plan maravilloso para nuestro país y cada uno de nosotros es un sueño de Dios para lograr lo que Él quiere, que es que su pueblo esté bien, que estemos todos bien, que lleguemos al cielo y bueno, pongámonos en camino a esto, esa iniciativa. Estamos terminando un gran día de alegría, la consagración, de gozo, vivámoslo con toda y que nos dé gasolina para seguir luchando por este bello país. Le debemos todo a nuestro país y nos ha dado muchísimo, más de lo que reconocemos normalmente. Nos ha dado la fe, la alegría, la familia, tantas cosas. Sí, y una invitación a la esperanza. Ahora que estamos en este jubileo de la esperanza, que lo inicia el Papa Francisco y ahora continúa el Papa León XIV, de alguna manera, hace poco leía en un texto del cardenal Robert Sarah que me pareció muy lindo. Él termina su libro Se hace tarde y anochece hablando de la esperanza. Y porque él decía que el entrevistador le dice: usted hace un diagnóstico como muy pesimista de la sociedad. Él dice: bueno, pareciera pesimista, pero no se pierde la esperanza. La esperanza está por encima incluso del optimismo, dice él. Esperanza no es simplemente confiar en lo óptimo. Esperanza es una virtud teologal, es una obra de Dios, que nosotros la demostramos con nuestra confianza en Él. Y él dice: esperanza, me encanta esa frase, esperanza es la virtud que nos hace sonreír como niños cuando pareciera que estamos solos contra todos. Cuando pareciera que estamos rodeados y parece que el mundo todo está encima y persiguiendo a la iglesia y arrinconándola, podemos sonreír como si fuéramos unos niños. Sabemos quién está a cargo de la historia. A mí me encanta esa frase de Felipe Gómez que dice, él siempre dice: la historia no se le sale de las manos a Dios. Y eso es verdad. Y nuestro país no se le ha salido de las manos al Señor tampoco. O sea, el Señor tiene esto en sus manos. Y la esperanza es eso. ¿Y cómo nosotros demostramos la esperanza? Como los campesinos. A mí me encanta el campesinito. Porque la figura del campesino es una persona que se levanta tan temprano a sembrar que cuando siembra todavía no ha salido el sol, pero ya está trabajando. Él sabe que el sol va a salir y él ya está trabajando. En la salida del sol lo agarra, por así decirlo, ya trabajando. Que nosotros, aunque pareciera que estamos en tiempos de oscuridad como país, la horrible noche, como dice nuestro himno nacional, esa horrible noche cesa, esa horrible noche se acaba, pero que cuando salga, cuando nos visite el sol que nace de lo alto, que nos agarre trabajando ya. No tenemos que esperar para trabajar, vamos a empezar ya a trabajar por nuestro país, a trabajar por salvar a muchas almas, a acercar muchos al Sagrado Corazón, de manera que cuando el sol salga, porque va a salir,
ya nos agarre con mucha cosecha, por así decirlo, que ya nos agarre habiendo sembrado desde hace rato, que desde ya empecemos a sembrar, de manera que cuando este país brille esa luz que va a llegar a todo el mundo, como nos lo han dicho muchos profetas de estos tiempos, que ya nosotros desde hace rato veníamos sembrando para esa luz que va a surgir. Que ese sea de alguna manera nuestro compromiso ahora que estamos terminando esta preparación tan linda para el Sagrado Corazón, que evangelicemos al Sagrado Corazón con la convicción de lo que Él nos prometió, que a pesar de toda oposición, lo dice Él así, a pesar de toda oposición, este divino corazón triunfará, y bienaventurados los que fueron instrumentos para establecer ese reinado. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. viva Cristo Rey. ¡Viva! Hasta luego. Dios los bendiga. Recuerda que en YouTube tenemos 5 opciones diferentes de hacer el rosario irresistible. Puedes ingresar al finalizar tu video de hoy para que todos los días tengas una opción diferente. Sagrado